Gracias, Silvia. Buenas tardes con todos. Sí, así es. Hoy día vamos a hablar sobre una enfermedad que nos ha traído un duro golpe a nivel mundial, ¿no? Que es el COVID. Ahora, bueno, sí, en realidad esta enfermedad nunca se ha ido, ¿no? Creo que ya ha venido y ha venido para quedarse. Sin embargo, hemos visto pues que la ayuda, ¿no? De la prevención con la colocación de las vacunas ha hecho que esta enfermedad ya no golpee como al inicio, ¿no? Ya tenemos cierta inmunidad y nos protege de la severidad de este cuadro por COVID, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la nueva variante de COVID, que es la variante EG.5, también conocida como ERIS, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Vamos a hablar ahora sobre las variantes del COVID, cómo se transmite esta enfermedad, cuáles son los síntomas de esta nueva variante, qué hacer si es que tenemos síntomas de COVID y cómo prevenirlo. Siguiente, por favor. Las variantes del COVID, a lo largo hemos tenido varias variantes, ¿no? Hemos tenido la variante Delta, eh, Epsilon, Lambda, y ahora tenemos la variante Omicron, que es la que está actualmente en la población, ¿no? Y con diferente variabilidad que ha sufrido a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora tenemos la variante ERIS, que es la que actualmente está causando mayor número de casos en el país también, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a explicar cómo los virus van a sufrir cambios constantes a través de mutaciones. Ellos mutan constantemente y esas mutaciones en grupo van a hacer que haya nuevos virus, ¿no? Las mutaciones van a dar lugar a nuevas variantes. El virus se puede propagar con mayor o con menor facilidad dependiendo de la variación de la mutación y puede ser más difícil de controlar, como es el caso de esta variante ERIS, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas mutaciones van a dar cambios, como hemos mencionado, en sus características, que van a afectar la capacidad de la propagación, ¿no? Si es más rápido de propagar o es más lento, o también de causar una infección grave, una infección leve, una infección que nos pueda llevar a la muerte. Siguiente, por favor. ¿No? Hemos visto a lo largo del tiempo que este SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID, ha sufrido muchos cambios y se espera que estos cambios sigan produciéndose, ¿no? La manera más eficaz para proteger a los demás y evitar que estas mutaciones se presenten con mayor rapidez, ¿no? Es justamente la protección y la prevención, que en salud es muy importante, ¿no? Como por ejemplo las vacunas y algunas medidas que vamos a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Aquí. En el caso de la variante ERIS, es una descendiente, ¿no? Del Omicron, va a descender de la variante Omicron y ha sido reportado por primera vez en febrero de este año, ¿no? Y el 9 de agosto en el Perú fue clasificado como una variante de interés. ¿Qué quiere decir que sea una variante de interés? Que es una variante que se propaga muy rápidamente, ¿ya? No necesariamente que sea más grave, pero sí que esta variante tiene una característica de que es muy contagiosa, ¿ya? Siguiente, por favor. Como hemos mencionado, esta variante es de muy rápida diseminación y se ha diseminado a través de todos los países de la región y del mundo, ¿no? Por lo que la OMS la declaró como una variante de interés por esta rápida propagación. En realidad, esta variante, ¿no? Como las variantes previas, no varían mucho
en sus características, en sus síntomas, ¿no? Y tienen los síntomas parecidos a todas las variantes de Omicron, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a transmitir el virus, ¿no? Siguiente, por favor. El virus se va a transmitir tal cual como lo hacen la mayoría de los virus respiratorios, ¿no? Se van a transmitir primero de persona a persona. Una persona que tiene el virus y está en contacto con una persona sana puede contagiarla por medio de estas microgotas que se elimina al hablar, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos en la gráfica, ¿no? Que una persona al hablar va a eliminar microgotas, partículas respiratorias muy pequeñas, que en el caso de que sea una persona con COVID, va a eliminar ese virus. Y la persona con la que está cerca, ¿no? Va a ingresar ese virus por medio de esas microgotas a los ojos, a la nariz, a la boca, ¿no? Y de esa manera ingresa el virus y va a contagiar a esa persona. Esa es la manera de propagación de estos virus, de la mayoría de estos virus respiratorios, ¿no? El siguiente, por favor. El virus va a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Como lo mencionamos, al tocarnos los ojos, la nariz, la boca, de las manos que han estado en contacto con superficies que hayan tenido este contacto con las gotas contaminadas del virus, ¿no? Cualquier persona que está infectada por COVID puede propagar la enfermedad. Puede ser una persona que sea asintomática, va a propagar el virus. O sea, nosotros cuando salimos no sabemos si una persona tiene o no COVID, si es asintomática, o sea, no presenta ningún síntoma, o tiene síntomas leves, que con el cambio de clima ahora lo podemos confundir con un cambio estacional, con un resfrío común, ¿no? Esas personas también van a contagiar. Y las personas con COVID grave también. Todas las personas que tengan infección por COVID, sea cual fuera la gravedad, van a infectar de la misma manera. Siguiente, por favor. Aquí hay una pregunta que muchas personas hacen, ¿no? Siempre. ¿Desde cuándo una persona contagia de COVID? ¿No? El ciclo de contagio puede empezar desde que una persona tiene 2 días antes de que aparezcan los síntomas. Desde ahí, esa persona puede contagiar a otra persona sana. Las personas, como lo mencionamos, las personas asintomáticas también contagian. 2 a 10 días después del contacto, una persona puede presentar recién los síntomas. Más adelante vamos a ver cómo nos vamos a proteger ante un contacto con una persona sospechosa de COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos. Una persona infectada tose y estornuda, ¿no? Aquí vemos a una persona que está eliminando el virus por medio de la tos, ¿no? Que expulsa microgotas con virus. Va a ingresar las gotas del virus, ¿no? Al estornudar y la otra persona recepciona el virus por los ojos, la nariz o por la boca. También puede haber contacto directo con el virus por los besos, por tocarse las manos que hayan estado contaminadas nuevamente con ese virus, ¿no? Otra manera de contagiarse de esta variante es tocando las superficies que contienen el virus, ¿no? Y luego llevarse las manos a la cara o a la boca, ¿no? Especialmente los niños. Luego también aquí vemos, ¿no? Al tocar unas superficies que contiene el virus, y lo mismo, ¿no? Tocarse las manos, la cara, la boca. El celular también vemos que es otra fuente de este virus, ¿no? Los virus del COVID pueden permanecer por mucho tiempo,
¿no? Pueden permanecer en las superficies por mucho tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí ya lo mencionamos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. A ver, vamos a ver cuáles son los síntomas de esta enfermedad viral, ¿no? Que es el COVID, el SARS-CoV-2. Y como mencionamos, esta nueva variante no tiene mucha diferencia de los síntomas con las cepas anteriores de Omicron, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto que pueden presentarse en mayor o en menor grado algunos síntomas, que van a ser fiebre, ¿no? La fiebre, temperatura mayor a 38 grados, ¿no? Escalofríos, vamos a tener un tos persistente, ya sea seca o tos productiva. Siguiente, por favor. Vamos a tener dolor muscular, ¿no? Dolor de músculos, dolor de huesos, vamos a tener dolor de cabeza, ¿no? Estornudos en algunas personas, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener dolor de garganta, también se ha presentado congestión nasal, náusea o vómito. Siguiente, por favor. Diarrea, algunas personas van a presentar diarrea y eso hace confundir de una enfermedad respiratoria, ¿no? Fatiga también vamos a tener en algunas personas. Siguiente, por favor. Y vamos a tener mucha precaución ante estos síntomas, ¿no? El tener estos síntomas que vamos a mencionar significa que ya estamos cursando, ¿no? Con un COVID grave y que requiere atención inmediata. ¿Cuáles son esos síntomas? La dificultad respiratoria, ¿no? Dolor en el pecho, confusión, ¿no? Siguiente, por favor. Incapacidad para hablar o moverse por la dificultad respiratoria. También otro signo que podemos ver, sobre todo en los niños pequeños y en los adultos mayores, en los extremos de la vida, es cianosis, ¿no? Que es la piel, los labios, ¿no? O las uñas de color azul, que eso es por la falta de aire, ¿no? Por la hipoxemia que se presenta, se va a producir cianosis. Y también si el paciente presenta incapacidad para permanecer despierto, o sea, una somnolencia marcada, también es otro signo de alarma que estaríamos ante un COVID grave, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los grupos poblacionales que tienen riesgo de hacer enfermedad grave, ¿no? Generalmente hemos visto COVID en personas que pueden ser asintomáticos, pueden ser leves, moderados o graves. Lo que hemos visto a lo largo de esta pandemia de que ha habido personas que han tenido factores de riesgo y han hecho COVID leves y han hecho personas que no tienen ninguna comorbilidad y aparentemente ningún factor de riesgo que han llegado a ser COVID graves, ¿ya? Pero generalmente nosotros observamos que existen factores de riesgo que pueden causar un COVID grave en estos grupos poblacionales. En este caso estamos viendo acá la edad, ¿no? Los adultos mayores van a tener mayor riesgo de presentar COVID grave, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución y alerta ante los signos que hemos visto previamente, ¿no? Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo que nos puede predisponer a que tenga el paciente un COVID grave son las personas que tienen una inmunidad comprometida, disminuida, ¿no? Ya sea el caso de personas que tengan cáncer, personas que tengan enfermedades reumáticas, enfermedades renales, ¿no? Que por su condición
van a tener una disminución en sus defensas, ¿no? Ellos van a tener, al tener una disminución en sus defensas, van a tener una respuesta diferente ante este virus y puede ocasionar una enfermedad grave por esta causa, ¿no? Siguiente, por favor. Las personas también con otro grupo de personas que tienen predisposición a hacer infección por COVID grave es las personas que tienen cáncer, ¿no? Por su sistema inmunológico disminuido, por el tipo de tratamiento que reciben. Siguiente, por favor. Por el tipo de tratamiento que reciben, ¿no? También les va a predisponer a que tengan un COVID grave, ¿no? Esto no es necesariamente, pero sí se ha visto que es un factor de riesgo para que pueda ocasionar una gravedad en esta enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Otro grupo poblacional que le hemos mencionado es la enfermedad renal crónica, ¿no? También los enfermos que están en enfermedad renal terminal, ¿no? Como los pacientes que utilizan diálisis, también están predispuestos a enfermarse de COVID grave, ¿no? Otro grupo de riesgo, siguiente por favor, también vemos a las enfermedades hepáticas, ¿no? Siguiente por favor. Los pacientes que tienen enfermedad crónica del hígado también van a ser personas predispuestas a tener un COVID grave. Hablamos de hepatitis alcohólica, hígado graso no alcohólico, una hepatitis autoinmune o también cirrosis, ¿no? Todos estos grupos poblacionales que tengan estas enfermedades están en un riesgo mayor a complicaciones de esta infección por COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Otro grupo poblacional que es bien amplio también son los grupos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Llámese asma, personas que tengan secuelas de tuberculosis, ¿no? Como bronquiectasias, una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva también, personas que tengan fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿no? Personas que han sido fumadores o que han cocinado con leña, ¿no? Sobre todo los adultos mayores, tienen mayor predisposición a hacer una infección grave por este virus, sobre todo por la variante Eris, ¿no? Siguiente, por favor. Otro grupo poblacional que últimamente va en incremento, ¿no? Son las personas con diabetes. En la consulta diaria vemos personas con obesidad, con sobrepeso, con mala alimentación, malos hábitos, el sedentarismo también, ¿no? Incrementa el número de pacientes con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, ¿no? Ese grupo también va a tener una inmunosupresión y por ello va también a hacerlos eh, predisponerlos de una infección por COVID grave, ¿no? Siguiente, por favor. Las personas que tienen afecciones cardíacas, ¿no? Las personas que tienen afecciones cardíacas, también otro grupo poblacional que va en aumento, ¿no? También van a tener un alto riesgo de hacer una infección grave por COVID. Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia cardíaca, las enfermedades coronarias, las cardiomiopatías, la hipertensión arterial, todos esos son factores para hacer un COVID grave. Siguiente, por favor. Y como hablamos, ¿no? Hace un momento que esta es la causa de muchas enfermedades, ¿no? Actuales, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? A mayor sobrepeso y obesidad vamos a tener mayor riesgo de una enfermedad con COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer si tenemos síntomas de una infección por COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Lo primero que se recomienda es no automedicarse, ¿no? Durante la pandemia, sobre todo en su inicio, hemos visto que se ha tomado
muchos medicamentos, se ha hecho uso y abuso de muchos medicamentos que nada tienen que ver con este virus, ¿no? Acordémonos que esta enfermedad es viral, nada tiene que ver los antibacterianos aquí. Entonces, lo primero es no automedicarse. ¿Ya? No existe aquí en el Perú, sobre todo, no existe un tratamiento específico para tratar el COVID y sus variantes. Entonces, vemos que no se debe automedicar. Siguiente, por favor. Lo primero que hay que hacer ante presentar síntomas de COVID o tener la sospecha de que hemos estado frente a una persona sospechosa de COVID es el uso de mascarilla. El uso de mascarilla, por lo mismo que hemos visto al inicio, ¿no? La mascarilla va a ser una protección, tanto para la persona que está en contacto con nosotros, porque esto es el caso de que nosotros tenemos síntomas, ¿no? Nos vamos a usar una mascarilla para evitar la propagación del virus y las personas que estén en nuestro alrededor no tengan contacto con el virus que nosotros estamos presentando, en el supuesto caso, ¿no? Y también la mascarilla, la otra persona, para evitar que ingrese el virus, ya sea por la nariz o por la boca, ¿no? Otra medida de prevención ante una persona que tiene síntomas de COVID es el autoaislamiento domiciliario, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer ahora que ya está en aumento los casos de este virus, ¿no? Autoaislamiento si tenemos alguno de los síntomas que nos pueden hacer sospechar que tengamos COVID. Otra medida es el uso de una habitación individual, ¿no? Para evitar que otra persona entre en contacto con el virus, ¿no? Aislarlo en una habitación individual. Siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Siguiente de estas indicaciones, es consultar a un médico, ¿no? Consultar a su proveedor médico, ¿no? Si es que tenemos síntomas respiratorios. Podemos hacer uso de paracetamol, ¿no? De 1 gramo, podemos tomar paracetamol para calmar el dolor o la fiebre. Y también se recomienda la hidratación, ¿no? La hidratación por vía oral es importante cuando tenemos alguna afección respiratoria. Siguiente, por favor. ¿En qué momento vamos a sospechar de que podemos estar ante un COVID grave? ¿No? Si tenemos dificultad respiratoria, si tenemos dolor en el pecho, si no podemos beber líquidos, ¿no? Si presenta náusea, vómito, si hay somnolencia, mucha fatiga, ¿no? Eso nos estaría diciendo de que podemos estar frente a un COVID grave, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es acudir inmediatamente a emergencia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir una infección por COVID? ¿No? Lo más importante aquí es la prevención, ¿no? Ya hablamos sobre la prevención, que es lo que va a retardar la aparición de nuevas variantes y también la aparición de variantes que sean más virulentas o más agresivas, ¿no? Siguiente, por favor. Para prevenir una infección, ¿no? Por COVID, sobre todo por esta nueva variante, es el uso correcto de la mascarilla, ¿no? ¿Por qué el uso correcto? No solo ponemos el uso de mascarilla, sino el uso correcto, porque vemos a muchas personas que tienen la mascarilla que solo cubre la boca o lo tienen de barbilla, ¿no? De mentonera. Entonces, el uso correcto de la mascarilla o mascarillas que les quedan grandes, ¿no? Que no pueden tapar la nariz y la boca. El uso correcto es como vemos en la figura, ¿no? Una persona que tiene la mascarilla correctamente sellada, ¿no? Donde puede tapar, cubrir nariz y boca. Y en el caso de las personas que usan lentes, ¿no? Los lentes se colocan encima, ¿no? Y por debajo está la mascarilla. Ese es el uso correcto de la mascarilla, ¿no? Otra medida de prevención que es
muy importante para las enfermedades respiratorias, para las enfermedades gastrointestinales, es el lavado frecuente de manos, ¿no? Es el correcto lavado de manos que dura aproximadamente 20 minutos. Limpiar las superficies que se toca frecuentemente, ¿no? Siguiente, por favor. El hábito también de cubrir la nariz o la boca con un pañuelo, y si no tenemos un pañuelo a la mano, con el brazo, ¿no? Para evitar que el virus salga al ambiente o a las personas que están a nuestro alrededor. Otra prevención, otra medida de prevención es evitar tocarse la cara, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca. Evitar tocarse la cara, ¿no? Sobre todo con las manos que hayan tocado algún objeto que pueda estar contaminado, ¿no? Y evitar contacto sin uso de mascarilla con personas que hayan tenido síntomas respiratorios. Otra medida de prevención también es mantener los ambientes. Siguiente, por favor. Otra medida de prevención también es mantener los ambientes ventilados, ¿no? Ahora ya cambió el clima, ya en algunos lugares ya no se está utilizando el aire acondicionado, o también por el frío también hay personas que cierran las ventanas, pero lo recomendable es mantener los ambientes ventilados para que la carga de cualquier agente viral en este caso, ¿no?, pueda diseminarse y prevenir de esa manera las infecciones. Otra medida es evitar el contacto cercano, ¿no? El saludo de beso, el saludo de las manos, ¿no? Con personas que tienen síntomas respiratorios, de esa manera vamos a prevenir, ¿no? Aquí vemos en la figura, ¿no? Esta figura nos debe hacer acordar porque un tiempo los saludos eran así, ¿no? De codito. Siguiente, por favor. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Cómo prevenir la enfermedad y sobre todo cómo prevenir las formas graves de esta enfermedad, ¿no? Que es la vacunación, ¿no? Ahora ha salido un nuevo esquema de vacunación donde contamos con vacunas ARN, que son la vacuna Pfizer o la vacuna Moderna, esas son vacunas ARN, y una vacuna bivalente que nos protege sobre esta nueva variante de COVID, ¿no? La vacuna bivalente. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cuáles son los esquemas de vacunación por grupo poblacional. En este caso, en los niños y niñas de 6 meses a 5 años, ¿no? Vamos a tener una primera dosis, ¿no?, de vacuna, ya sea Moderna o Pfizer. Con un intervalo de 21 días se va a colocar la segunda dosis con esta vacuna de Moderna o Pfizer. Y luego de 2 meses se va a colocar una vacuna bivalente. En el caso de los pacientes, ¿no?, de los niños entre 6 meses a 5 años que tengan una vacuna Moderna Pfizer, en 21 días se puede colocar la vacuna bivalente. Y una tercera ya no aplica, ¿no? Sería vacuna ARN, 21 días vacuna ARN y en 2 meses una bivalente. Y en el caso de una vacuna ARN, la siguiente puede ser una vacuna bivalente, ¿no? Siguiente, por favor. En el grupo de niños y niñas de 5 a 11 años de edad, vamos a tener una vacuna ARN con una siguiente dosis de 21 días con la misma vacuna ARN, y un intervalo de 2 meses después se puede colocar una tercera dosis de vacuna ARN. Siguiente, por favor. En el caso de los niños de 12 a 17 años de edad, ¿no?, vamos a tener una primera vacuna ARN, ¿no?, con una segunda dosis 21 días después y una dosis de refuerzo 2 meses después con la vacuna bivalente. Siguiente, por favor. En el caso de adultos de 18 a 59 años de edad, vamos a tener una primera dosis con una vacuna ARN. Vamos a
vacunar la segunda dosis de vacuna ARN después de 21 días y una vacuna bivalente después de 2 meses de la segunda dosis. Siguiente, por favor. En los adultos mayores vamos a tener, ¿no? Porque hemos visto que a lo largo de la pandemia, ¿no? Se ha tenido varias dosis de refuerzo en los adultos mayores. Entonces vamos a contar desde la última dosis que tuvo con alguna vacuna monovalente, ya sea ARN, ya sea Pfizer o Moderna. 2 meses después de la última dosis se va a colocar una vacuna bivalente. Y luego de 4 meses se va a colocar un segundo refuerzo con esta misma vacuna bivalente, ¿no? Siguiente, por favor. Las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades que hemos visto, que sean personas con cáncer, que tengan alguna enfermedad inmunosuprimida, ¿no? Que sean personas con insuficiencia renal crónica, terminal, personas con enfermedades hepáticas, ¿no? Que tengan alguna comorbilidad que puedan predisponer a esta persona a COVID grave, ¿no? Vamos a tener una primera dosis de una vacuna ARN, después de 21 días, una segunda dosis con esta misma vacuna ARN y luego de 2 meses vamos a tener un refuerzo con una vacuna bivalente. Siguiente, por favor. En el caso de personas inmunocomprometidas, aquí vamos a tener las personas que utilizan corticoides con cáncer, las anteriores. A ver, la anterior, por favor. Aquí, la anterior. Silvia. En este grupo, no, la anterior, esa es la siguiente. La anterior. Ya. Aquí en este grupo de comorbilidades, ¿no? Que hemos mencionado, vacuna Pfizer o Moderna, 21 días después Pfizer o Moderna, 2 veces después vamos a tener vacuna bivalente, personas con comorbilidad, obesos, ¿no? Personas hipertensas. Siguiente, por favor. Y aquí, ¿no? Las personas que tienen inmunosupresión. Aquí vamos a ver las personas que tienen cáncer o reciben tratamiento inmunosupresor con corticoides, ¿ya? Aquí vamos a tener la última dosis con una vacuna monovalente, ¿no? De ARN, que puede ser Pfizer o Moderna, un intervalo de 3 meses para colocar el primer refuerzo de una vacuna bivalente y 2 meses después un segundo refuerzo con una vacuna bivalente, ¿no? Aquí tenemos a los pacientes con VIH y a los pacientes que llevan monoterapia, no quimioterapia, ¿no? Personas con quimioterapia, corticoides, altas dosis y pacientes VIH van a tener este esquema de vacunación. Siguiente, por favor. Las personas que tienen trasplante también van a tener otro esquema de vacunación, ¿no? Van a tener una primera dosis con una vacuna bivalente y luego de 2 meses una vacuna bivalente como refuerzo, una segunda dosis. Y esto va a ser 3 meses después de que se haya realizado el trasplante. Siguiente, por favor. Aquí. Aquí vamos a ver la sala situacional, ¿no? Cómo está el país en cifras con esa enfermedad del COVID, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Al 13 de agosto de este año, tenemos 836.940 pruebas de PCR positivas. Tenemos 318.745 pruebas rápidas positivas. 836.291 pruebas antígeno positivo. Tenemos 90.136 fallecidos por COVID con un porcentaje de 4.53 de letalidad, ¿no? Esto solamente en Lima metropolitana. Se han
se han analizado 17.990.841 muestras de 1.991.730 casos positivos, ¿no? Siguiente, por favor. Todo esto en Lima metropolitana, ¿no? Positividad, ¿no? Ya hemos dicho, de 39.004.580 muestras, hemos tenido 4.518.506 total de casos, ¿no? Esto es a nivel del Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra cómo estamos en vacunación, ¿no? Aquí vemos, esta es para la tercera dosis, ¿no? De cobertura para la tercera dosis de vacuna. Y acá tenemos en rojo el porcentaje, menos del 70% que se han vacunado, ¿no? En rojo tenemos ese porcentaje, mayores del 70% en amarillo y mayores de 85% de vacunación en verde, ¿no? Vemos que todavía es insuficiente la cobertura de personas que se han vacunado con esta dosis. Esto es porque se ha hablado mucho de las supuestas complicaciones que puede tener la vacuna, pero eso realmente no está demostrado, ¿no? El riesgo-beneficio igual sigue siendo mayor el beneficio, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, esta es la cobertura de la vacuna bivalente, ¿no? En rojo, para todos los grupos etarios, ¿no? Para los grupos de 60 a 69 años, ¿no? Tenemos en Lima Centro 27% de cobertura. Para 70 a 79 años de edad tenemos 31% de cobertura. Mayores de 80 años tenemos 27.2% de cobertura, ¿no? Entonces, nuestros adultos mayores no están protegidos aún con esta vacuna, ¿no? Esperemos que esto vaya en aumento en las siguientes semanas, ¿no? Que es lo que realmente nos va a proteger. Y esto está desde el 7 de febrero, ¿no? Hasta el del 21, estos datos son del 7 de febrero hasta el 3 de septiembre de este año, ¿no? Siguiente, por favor. Este cuadro es un cuadro de estadísticas de Estados Unidos, ¿no? El 20 de agosto al 2 de septiembre, ¿no? Y vemos en la gráfica, a un muy grosso modo, vemos en la gráfica cómo ha ido en aumento esta variante ERIS, ¿no? Eg.5, ¿no? Vemos que está avanzando el 27 de mayo, ¿no? Hemos tenido pocos casos, han tenido, ¿no? En Estados Unidos, y esto ha ido aumentando en las últimas semanas, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto sería todo. Espero sus preguntas. ¿Tienen alguna duda? Ya, respecto a las vacunas ARN que mencionamos, ¿no? En los cuadros, ahí está la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Y es cierto, sí tiene una protección. Sin embargo, esta vacuna bivalente nos va a proteger sobre esta nueva variable. Como mencionamos en un inicio, ¿no? Las mutaciones hacen nuevas variantes de este virus que van a escapar, ¿no? De la protección de las vacunas. Entonces, esta vacuna bivalente es la que nos va a proteger, va a tener una cierta protección para esta nueva variante ERIS Eg.5, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta de si ayuda, si protege la vacuna de la influenza, la respuesta es sí y no, ¿no? Protege, sí,
no directamente, pero nos va a proteger de influenza, sobre todo de los cepas más virulentas y que producen mayor sintomatología en las personas, que son más graves, ¿no? Y aquí vemos que cuando una persona se enferma de un virus o de una bacteria, si no solamente se enferma de esa bacteria, ¿no? O de ese virus, sino también pueden enfermarse de varios otros virus respiratorios igual, ¿no? Si una persona tiene influenza, tiene el virus sincicial respiratorio, tiene COVID, ¿no? Puede tener varias infecciones, entonces nos va a proteger de cierta manera para evitar que tengamos varias enfermedades juntas. Igual también la vacuna del neumococo en las personas adultas mayores, ¿no? Nos va a proteger de la manera de que ya no va a sumar esos síntomas que también van a causar deterioro en un pulmón o en un organismo ya afectado, ¿no? Entonces, para evitar la suma de esas enfermedades es que se sugiere vacunar influenza, vacunar neumococo en todas las personas que requieran, ¿no? No, no, Claro, no. vamos a ver, si no tiene ninguna vacuna, ¿no? Si fuera menor de 5 años, le correspondería una vacuna, ya sea Pfizer o Moderna, de la primera dosis, y la siguiente, ¿no? Con un intervalo de 21 días, una vacuna bivalente, ¿no? En el caso de que sea inmunocompetente, de que tenga unas defensas normales, de que no tenga ninguna enfermedad agregada, ¿no? Que sea un factor de riesgo para tener una infección grave. Acordémonos que también las personas menores de 5 años y mayores de 60 años son las que van a también tener un factor de riesgo para hacer enfermedad grave. Lo que pasa es que hemos visto aquí hemos visto las cifras, ¿no? En uno de los cuadros, no sé si lo podemos poner, vemos que está en rojo, ¿no? Todavía estamos bajos en la cobertura de vacunas, pero sin embargo, sí, si una persona lo requiere, sí, sí se puede colocarla. Eso está en la norma. Esos datos son sacados de la norma del Ministerio de Salud. Ese Arriba, por cuadro, favor. Anterior. Ajá. Aquí vemos en las personas inmunocomprometidas, dos, ¿no? Un primer refuerzo de vacuna bivalente y un segundo refuerzo con una persona que ha tenido una última dosis. La dosis de ARN en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, no hay número, simplemente se cuenta desde la última dosis, ¿no? Luego de 3 meses de la última dosis se puede vacunar con una vacuna bivalente y luego 2 meses posteriores del segundo refuerzo con la vacuna bivalente, ¿no? Aquí no hablamos de número, sino hablamos de la última dosis de Pfizer o de Moderna, ¿no? En realidad, eso son estudios y no se ha determinado realmente si fuera esa la causa o si fuera alguna comorbilidad o predisposición que tenga la persona. Acordémonos que todas las personas nos podemos enfermar de una u de otra cosa y no se sabe si puede ser coincidencia, ¿no? Que haya sido una persona que tenía predisposición a hacer trombosis o no, ¿no? O que sea de por sí la causa la vacuna, ¿no? Pero sí se le ha atribuido muchos efectos, pero igual sigue siendo riesgo-beneficio, sigue siendo mejor la vacunación. Si hablamos de 2 vacunas, si ha recibido 2 vacunas ARN, sí, después de 2 meses puede colocarse una vacuna de bivalente. La recomendación siempre es un síntoma respiratorio como un resfrío, es uno de los síntomas del COVID. Entonces podemos estar bajo los síntomas de esa enfermedad. Entonces no se recomienda eh, no tener ningún síntoma que nos pueda dar una sospecha de COVID o descartarla en todo caso, ¿no? Y como ya mencionamos, las medidas preventivas, ¿no?
para evitar la diseminación, sobre todo en casas donde hay niños, jóvenes, ¿no? Que salen a hacer sus actividades y pueden enfermar a adultos mayores, ¿no? Si viven con ellos. O personas que viven con personas que tienen comorbilidad o inmunosuprimidos también tienen que tener un poquito más de cuidado, ¿no?